La mejor película de terror del 2025. Una frase que quizá escuchemos de manera constante cuando estrenan una nueva cinta del género que es, por lo menos, disfrutable. Hoy hablaremos de Bring Her Back, Tráela de vuelta en español. Esta para mí se encuentra en un debate cerrado junto con Weapons sobre cuál es la mejor cinta de terror en lo que va del año. Y hago énfasis en lo último, pues aún quedan varias películas por estrenar. Quizá lo que vaya a decir a continuación sea polémico, pero para mí, Bring Her Back es mejor película de terror, aclarando que Weapons es un peliculón que como cinta me parece más grande y compleja. Incluso diría que resaltan más las actuaciones y la trama en Weapons, pero es que viéndolas como entretenimiento de terror, analizándolas desde el género al que pertenecen e incluso si nos fuéramos a una balanza sobre cuál asusta más, yo diría que Bring Her Back es más aterradora y cumple mejor con el rol de película de terror, dándonos un final inesperadamente emotivo que contrasta mucho con el final cómico de Weapons, del que yo siempre seré defensor, aunque sí debo decir que a nivel resolución de historia me parece superior el de Bring Her Back. ¿De qué trata esta película? Tras la muerte de su padre, los hermanastros Andy y Piper quedan al cuidado de una excéntrica mujer llamada Laura, una ex trabajadora social quien también había adoptado a un chico llamado Oliver, un joven mudo y bastante peculiar. Lo que parecía un hogar seguro se convierte en una trampa siniestra en donde la tensión crece con el paso de los días y en donde la maldad acechará en lugares inesperados. Este es el segundo largometraje de los hermanos Philippou, quienes en 2022 nos trajeron el mega éxito que fue Talk to Me. Es lógico que las expectativas estuvieran por los cielos, y si bien no quiero ser la persona responsable de sobreexcederlas, sí les quiero decir que me encantó la película, pues no solo cumple con darnos desde lo más básico de una cinta de terror, como lo son los buenos jumpscares, pero también te deja una sensación de horror al finalizarla que te hace pensar en ella varios días después de que acabó. Cuenta con escenas que quedarán grabadas como las más aterradoras de la última década y actuaciones bastante sólidas. Particularmente aplaudo la de Sora Wong, quien interpreta a Piper, la hermanastra menor de Andy. Sora, en la vida real, cuenta con discapacidad visual, algo que su personaje también tiene en la cinta y que le agrega intensidad a cada escena en la que participa. Sora Wong no tiene experiencia actoral previa a Bring Her Back, por lo que aplaudo aún más el trabajo que nos entrega, pues es conmovedor, convincente y definitivamente el alma de la película junto con la actriz Sally Hawkins, quien interpreta a Laura. El trabajo de Jonah Phillips como Oliver también es bastante destacable, siendo de lo más aterrador que hay por acá. Él no es mudo en la vida real, y de hecho su personaje no es mudo por alguna incapacidad, sino por algo que más adelante mencionaremos con spoilers. Simplemente verlo en pantalla perturba al espectador y trae consigo gran parte de la carga emocional de esta historia. Un detalle que me gustaría mencionar es que el papá en la vida real de Jonah, Stephen Phillips, también aparece en la cinta como el padre de Andy Piper, por lo que si se preguntaban cómo es que los papás de este niño supervisan que aparezcan en escenas tan fuertes y desgarradoras, es así como lo hicieron desde el set de grabación. Todos los personajes principales han perdido a un ser querido. Andy y Piper perdieron a su padre, Laura perdió a su hija y Oliver vive con ella porque también se ha quedado solo. A lo largo de la película vemos cómo esa pérdida lleva a personajes a caminar por rumbos desconocidos y con miedo. Ninguno realmente ha podido soltar el pasado y como resultado el final termina siendo algo muy similar a una tragedia. Y digo similar porque precisamente el final de la cinta no es exactamente lo que uno hubiera esperado. Esto según los cánones de las películas de terror. Y no lo digo como algo necesariamente malo, solo aviso que quizá para el tercer acto nos hagamos ideas de dónde va a parar el desenlace, y me gustó mucho que no fue del todo así. Incluso, como ya decía, tendremos un cierre sorpresivamente emocional. Antes de pasar a hablar con spoilers, vale la pena mencionar que los hermanos Philippou han confirmado que tanto Talk to Me y Bring Her Back ocurren no solo en el mismo universo, sino prácticamente en el mismo vecindario, por lo que no recomiendan comprar casa ahí. Y es que si bien no han dicho más al respecto, avisaron que en algún momento podríamos tener más información sobre cómo estas dos cintas ocurren en el mismo universo, en donde aparentemente existen ángeles y demonios que rondan entre nosotros si se les permite abriéndoles la puerta. A continuación hablaré con spoilers sobre Bring Her Back, por lo que recomiendo mejor irla a ver al cine si no lo han hecho o quedarse si no les molestan los spoilers. Algo que me fascinó de la cinta es que no sigue los patrones que uno esperaría de una película similar. Sí, tiene uno que otro jumpscare, pero no carga su peso en asustar al espectador así. En vez de eso, logra aterrarnos visualmente con elementos que se quedan grabados en nuestra cabeza aún después de terminar de verla. Ya desde que la cinta arranca con fragmentos de un VHS ruso en donde se practican rituales para revivir gente, sabemos que estamos frente a algo intenso. Me gusta mucho que no nos dan una explicación sobre cómo o de dónde sacó Laura esos videos. Seguro los consiguió en la Deep Web o en el mercado negro y sabemos con certeza que son una especie de guía para realizar un ritual que pueda revivir a alguien que falleció. Y si ya vieron la película y no entendieron bien cómo funciona este ritual, como me pasó a mí la primera vez que la vi, yo acá te lo explico. El ritual que Laura intenta llevar a cabo es de origen ruso y se compone de 3 pasos. El primero es elegir un anfitrión, una persona viva, en este caso Oliver,
quien funciona como un canal de un ente sobrenatural al que Laura se refiere como un ángel. Por eso es que vemos a Oliver actuar de esta forma, pues literalmente está poseído por un demonio, uno que podemos ver rápidamente cuando Laura lo está bañando y este rompe el cristal del baño. El siguiente paso es consumir el cuerpo del fallecido. Como vemos en las cintas rusas, Oliver, poseído por el demonio Tari, tendría que devorar a Kathy, la hija difunta de Laura, pues supuestamente su alma continúa en su cuerpo un tiempo después de fallecida, y para mantenerla en buen estado, Laura esconde el cuerpo de Kathy en una nevera. El tercer y último paso es el sacrificio equivalente. Esto quiere decir que una tercera persona, en este caso Piper, debe morir de la misma manera en que murió Kathy, quien murió ahogada en su piscina. Entonces, Oliver, poseído por un demonio, consume el cuerpo de Kathy para luego vomitarlo en el cuerpo de Piper, quien murió de la misma forma, permitiendo que el alma de Kathy resucite en Piper. Algo que suena más complicado de lo que es, y que sin duda es perturbador de muchas formas. Es una especie de trueque en la que al darle a un demonio un cuerpo que habitar, en este caso el de Oliver, este le devuelve la vida a un ser querido, que aquí sería Kathy. Laura genuinamente piensa que esto es obra de un ángel, aunque sabemos que no es así, que esto se trata de un demonio. Como dije antes, los hermanos Philippou han confirmado que Bring Her Back pertenece al universo de Talk to Me, película en la que usan una mano para contactar con diferentes demonios. Sabemos que en este universo existen los portales hacia el más allá y entidades demoníacas que buscan habitar nuestro plano. Todo el ritual, como se los expliqué, hubiera sido el ideal para Laura. Su plan era que Oliver se comiera a Kathy una vez que tuviera lista a Piper y así ahogarla en la piscina para completar el ritual. Que Laura saliera victoriosa hubiera sido algo de esperarse en una cinta de terror, en donde solemos ver cómo el mal triunfa sobre el bien, pero acá eso no pasa. Originalmente, Danny y Michael Philippou pensaban terminar la historia como uno esperaría, con Laura obteniendo a Kathy de regreso. Desafortunadamente, en la vida real, su amigo Harley Wallace falleció antes de terminar la cinta, por lo que cambiaron el final al que vemos, en donde Laura intenta ahogar a Piper, pero se detiene al escucharla gritar "mamá". Piper logra escapar y ser rescatada. Oliver sale del círculo que rodea y protege la casa, expulsando al demonio que lo poseía y siendo encontrado por la policía. La última escena nos muestra a Laura con el cuerpo a medio devorar de Kathy en la piscina, una que también tiene mucho simbolismo con la forma circular dentro de una alberca en forma de triángulo. Los Philippou dijeron que este desenlace se siente más como algo realista cuando las cosas no salen como uno las planea y cuando la muerte termina siendo algo trágico, muchas veces inexplicable e inevitable. Ahora, otro misterio que parece dejar ciertas dudas en algunas personas es cómo puede Oliver hacer las voces de cierta gente. Esto es relativamente sencillo y para ello hay que aclarar que el verdadero nombre de Oliver es Connor Bird, un niño al que Laura secuestró para realizar el ritual. Ella lo presenta como Oliver, pues así se llama un sobrino de ella, lo que presenta una buena coartada en caso de que Andy o Piper lo mencionen con más gente, pues quienes la conocen saben que Laura tiene un sobrino llamado Oliver, y como Laura sabe que Piper no puede ver, le dice que Oliver tiene el cabello rizado, esto en caso de que Piper tuviera que describir al niño con alguien más, cuando claramente vemos que Connor no tiene cabello. Una vez que Connor es poseído, puede imitar la voz de las personas a quienes consume, aunque sea parcialmente. La escena en la que Andy cree ver a su difunto padre y hasta escucha su voz es porque fue Connor quien realmente lo hizo, todo como parte del plan de Laura para hacer que Andy pierda la cabeza y así poderlo alejar de su vida y quedarse con Piper ella sola. Esto se reafirma cuando Connor imita la voz de Laura después de morderla y hasta la de Andy, a quien nunca vemos que muerde, solo vemos cuando Laura lo ahoga después de pegarle con el auto. Piper se acerca a su cuerpo, el cual no vemos, pero se alcanza a ver algo desfigurado, señal de que Connor también lo mordió. Por esta razón puede imitar su voz y engañar a Piper. Bring Her Back es una historia que relata la tragedia de perder a un ser querido y no poder avanzar. Laura se muestra capaz de quitarle la vida a inocentes con tal de recuperar a su hija, estudiado por el dolor y la culpa de no haberla podido salvar, o hasta de haber sido indirectamente responsable de que se ahogara. Piper vive en constante duelo por haber perdido a su padre, y Andy lidia con la culpa de haberlo dejado morir, pues nos enteramos más adelante que el padre de Andy era violento. Por esa razón lo dejó morir y no trató de revivirlo. Cuando Piper se entera de esto, le da una especie de cierre a la muerte de su padre, pero momentos después no sirvió de nada porque descubre que su hermano Andy fue asesinado. Si no han visto Bring Her Back y llegaron hasta aquí, corran a verla aunque ya estén llenos de spoilers. Esta es una cinta que vale mucho la pena ver y que, si me lo preguntan, como terror cumple más que Weapons, pero para eso haré un video más adelante comparando ambas cintas punto por punto. Dejen acá abajo en los comentarios sus opiniones al respecto y suscríbanse al canal para después ver este video que les dejo del regreso de Viernes 13 con el cortometraje Sweet Revenge. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.